Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza hasta ahora Mirada Financiera en este jueves 6 de octubre de 2016, en un día que analizaremos un tema especial, un tema que tiene que ver con regulación, que tiene que ver con banca, que tiene que ver con educación financiera. Luego de los indicadores les diré con quién voy a establecer el contacto porque viene en camino. Partimos con Asia. ¿Cómo han estado las bolsas en el día de hoy? El Nikkei de Japón avanzó un 0,47, el Hang Seng también arriba un 0,69, Shanghái también un sólido 0,27. En Europa los resultados a la baja en el día de hoy. El FTSE 100 de Londres descendió un 0,47, el CAC 40 de París también un 0,22, DAX alemán un 0,16, IBEX 35 de España abajo también con un 0,24. En Estados Unidos los resultados son mixtos porque mientras el Dow Jones cae un 0,10%, Standard & Poor's crece en un 0,06 y Nasdaq, el tecnológico, también desciende en un 0,15%. A nivel local, la bolsa, el IPSA, está bajando hasta ahora un 0,17% y el IXPA también desciende un 0,12%. Sigue bajando el cobre, la bolsa de metales de Londres, un 0,7%, lo hizo en el día de hoy y quedó en $2.15 la libra en la bolsa de metales de Londres. ¿Qué pasó con el dólar? Subió casi 2 pesos con respecto al cierre de ayer. Quedó en 666,7 comprador y 667 vendedor. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. Nos puede seguir a través de nuestro Twitter. Vamos a preguntar si nuestro entrevistado ya está en línea para poder conversar con él. Vamos a hablar con el superintendente de bancos e instituciones financieras, Eric Parrado, quien está en línea. Yo sé que viene en camino, ha tenido una agenda muy apretada durante estos días, sobre todo porque ya comenzó el mes de la educación financiera. ¿Cómo está, superintendente? Buenas tardes. Muy bien. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Parece que todo el mundo está deseoso de ver el partido hoy día, así que nos tocó un taco más o menos grande, pero estamos en camino. Bueno, pero la tecnología nos permite no solo hacer transferencias digitales, sino que también tenerlo en forma digital aquí en la radio, pero espero tenerlo en vivo e en directo en unos minutos más. Vamos a hablar sobre el tema que nos conlleva durante este mes de octubre. Participamos juntos, Eric, en un evento que tiene que ver con el lanzamiento de la educación financiera en jóvenes, algo fundamental para generar un cambio en la sociedad. Así es, lo que hemos hecho durante estos días de octubre y obviamente va a continuar con diversas actividades durante el mes, es tratar de crear conciencia respecto a la importancia de la educación financiera. Obviamente a todo ámbito, pero también concentrándonos en los jóvenes y sobre todo en las personas que ya están empezando a tener acceso a algún instrumento financiero. Y es por eso que de alguna manera queremos poner de moda el tema, que la gente se dé cuenta que se tiene que educar financieramente, que tiene que hacer las preguntas correctas para tomar mejores decisiones financieras, y después el paso siguiente, que es el paso más complicado, ya es el cambio de comportamiento. Cómo las personas, por ejemplo, pueden endeudarse responsablemente para tratar de bajar las tasas de morosidad. En todo caso son bajas, pero hay algún tema por el lado de los jóvenes, y también que la cultura del crédito sea más balanceada con una cultura del ahorro. Bueno, ahí queremos transformar en primer minuto esto en un trending topic. Ese es el primer, o sea, hacerlo extensivo en cuanto a la información. Y luego transformar en un cambio cultural. Usted tocó un tema bien interesante que tiene que ver con el ahorro y con la capacidad de endeudamiento de los jóvenes, que ha aumentado. Yo creo que hablemos de ese tema porque es muy importante en el desarrollo de la educación financiera. Exactamente, porque si uno tiene que implementar ciertas iniciativas, uno tiene que focalizarlas a los grupos que lo necesitan. Y cuando uno revisa, por ejemplo, las tasas de morosidad a nivel etario, uno ve que los jóvenes son los que presentan tasas de morosidad más altas y son 3 a 4 veces más altas que el promedio de los chilenos. Y obviamente eso llama la atención porque hoy día el joven universitario de tercer, cuarto o quinto año
ya tiene acceso, por ejemplo, a una cuenta corriente, a una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Y el problema es que no saben usarla. Y por eso hemos dicho responsablemente que el chileno promedio es un analfabeta financiero, porque tenemos acceso, mucho acceso, pero tenemos algunos problemas en términos del uso y en términos de no entender los contratos o no entender cosas básicas como es la tasa de interés. Un término que en algún minuto cuando usted lo afirmó, este término de que no teníamos educación financiera generó harto ruido, pero va un foco al fondo del asunto y tiene que ver con este cambio de switch, con el cómo insertamos en las personas el concepto más de ahorro que el concepto de generar mayores y mayores créditos. Yo creo que es interesante, superintendente, también esto no es solo un impulso de su institución, es un impulso integrado en el cual están la bolsa de valores, están distintas instituciones privadas, en este esfuerzo por hacer la educación financiera algo más extensible a la población. No, es un punto bastante importante porque esta es responsabilidad de todos, es responsabilidad de los usuarios que utilizan el sistema financiero, es responsabilidad de instituciones públicas como la Superintendencia Financiera, el Banco Central, Tesorería, FOSI, CERNAC, etcétera, y también es responsabilidad del sector privado, obviamente a través de las instituciones que entregan crédito o que también tienen posibilidades en términos de entrega de instrumentos de ahorro. Y por lo tanto, lo que hemos hecho en estos 2 últimos días, tuvimos una feria de educación financiera en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, en que reunimos al sector privado y al sector público para presentar las distintas iniciativas. Y también invitamos a jóvenes, invitamos a niños para que participen y les empiece a interesar estos temas de educación financiera, a través de juegos, a través de información, y yo creo que fue bastante exitosa y tuvo un impacto deseado, pero obviamente no queremos que esto sea una moda, sino que sea un esfuerzo permanente. ¿Qué pasa con regiones? Porque me imagino que este es un esfuerzo que cubre nuestro país. Radio Infinita es una radio que se escucha a lo largo de todo Chile, lo están escuchando en las distintas regiones. ¿Cómo va eso en regiones? Yo soy de región, así que me importa muchísimo también estar presente en regiones. La superintendencia ha estado presente en el norte y en el sur con distintas actividades, y hoy día, conjuntamente con la Super de Valores y la Super de Pensiones, estamos organizando ferias de educación financiera también en Concepción, en Valparaíso y en Iquique. Eso sí que es una buena noticia. Vámonos a otro tema, porque dentro de lo que han sido sus años dentro de la superintendencia, hay huellas importantes que yo me imagino que usted quiere dejar. Uno es la modernización, ¿no es cierto? La regulación, la inclusión financiera y también la educación. Hablemos, ya tocamos el tema que tiene que ver con la educación financiera, un tema que es algo que va en distintos actores, que incluye a distintas instituciones. ¿Qué pasa ahora con, por ejemplo, otros temas relativos a la educación financiera? Pero ¿sabes qué? No podemos hacerlo extensible porque está el superintendente aquí al lado mío. Acaba de llegar y no puedo decirle, hola, ¿cómo estás, Eric? Bienvenido. Feliz de llegar. Me parece, pero bueno, lo hicimos a través de la tecnología, tratamos de hablar sobre un punto muy importante que yo sé que para la superintendencia lo es, pero hay otros temas que tienen que ver con regulación, y yo creo que dentro de las huellas que tú quieres dejar instaurado en lo que ha sido el liderazgo que has tenido dentro de la superintendencia, tiene que ver con la regulación. Hoy día estaba viendo un informe del Fondo Monetario Internacional, fíjate que hablas de 1/4 de los bancos del mundo desarrollado está en situación vulnerable. El fondo llamó a realizar ajustes para mantener la rentabilidad y adaptarse a las nuevas realidades del negocio y estándares regulatorios. Totalmente atingente al tema que estamos comentando. Totalmente atingente, y además el FMI es una institución multilateral muy respetable. Yo tuve la oportunidad de trabajar casi 5 años con ellos, entiendo los mensajes que ellos tratan de enviar en términos de estabilidad financiera, se preocupan mucho de esos temas. Y la buena noticia en Chile es que nosotros en términos de solvencia y liquidez estamos en una muy buena situación. En el último informe de competitividad del Foro Económico Mundial, por ejemplo, Chile aumenta 2 puestos en términos de competitividad, llegamos al puesto 33, pero lo interesante cuando uno revisa los subíndices, el tema de solvencia bancaria se destaca frente a otros subíndices en Chile y estamos en el puesto 9.
Es decir, estamos en el top 10 en términos de la percepción respecto a la solvencia bancaria en el mundo. Estamos haciendo una comparación con 144 países y a Chile lo ponen en el puesto 9. Y eso es una muy buena noticia, porque obviamente que la tendencia es que los bancos estén más preparados para superar las distintas crisis. Vemos lo que está pasando en la banca alemana, lo que está pasando en la banca italiana, los problemas que va a tener Matteo Renzi durante este mes de octubre, en el cual nosotros hablamos de educación financiera. Él va a tener problemas serios con respecto no solo a su gobernabilidad, sino que también al desarrollo de una banca que todavía tiene mucho activo tóxico. Y es por eso que nosotros hemos hecho un esfuerzo, y está dentro de nuestros pilares de gestión, que son 4, el hecho de modernizar constantemente la normativa y la legislación. Y hoy día estamos embarcados en una discusión técnica conjuntamente con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda respecto, por ejemplo, a temas tan importantes como Basilea III, por el lado del capital, que en términos simples va a significar tener más y mejor capital para nuestros bancos, y por lo tanto eso le da un espaldarazo en términos de solvencia, y eso es lo que queremos seguir trabajando y no esperar los malos tiempos, sino que hacerlo cuando las cosas están relativamente bien. Has tocado un tema que tiene que ver con la Ley General de Bancos, una ley que están desarrollando para ingresar, tengo entendido, durante este 2016 al Congreso. ¿Cuáles son los los elementos fundamentales dentro de esta ley aparte del Basilea III, de incorporarnos al Basilea III? Tiene que ver también con elementos que nos puedan ayudar a estar más preparados para corridas bancarias, quiebra, salvataje. La regulación bancaria internacional, las mejores prácticas internacionales van cambiando continuamente, ¿no es cierto? Las crisis bancarias, las crisis financieras vienen de distintos tipos, de distintos sabores, y por lo tanto lo que tienen que hacer las distintas jurisdicciones es ponerse al día. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la propuesta de Ley General de Bancos, incluye 3 pilares fundamentales. Uno es el tema de Basilea III, este tema de tener más y mejor capital, en que el mundo desarrollado y algunos países vecinos ya están dando ese paso. Hoy día Chile está en lo que se llama Basilea I, o yo le llamo Basilea 3/4, porque ni siquiera es el Basilea I completo, a pesar de que nuestro capital es razonable, nuestro capital es de buena calidad, pero ya es necesario saltar a Basilea III, porque eso le está costando de alguna forma a los bancos en términos de emisiones de deuda en el exterior, que pueden tener un impacto también en términos locales para el bolsillo del chileno. Eso es Basilea III. El segundo tema es el gobierno corporativo de la propia superintendencia. Acá siempre hay que ir modernizando también los gobiernos corporativos. Nosotros somos bastante insistentes en la mejora del gobierno corporativo, los fiscalizados, pero también tenemos que hacer una autocrítica respecto a nuestro propio gobierno corporativo. Y en eso obviamente también vamos a tener avances en esta propuesta de ley. Y el tercer punto, bien importante también, son los temas que se denominan de resolución bancaria. Es decir, frente a una crisis bancaria, ojalá que nunca lo podamos usar, ojalá que no lleguemos a una situación de crisis, es cómo tener el instrumental para poder resolver, es decir, solucionar una crisis en la forma más eficiente posible, tanto para el sector privado como para el sector público. Y también para la población, para los ahorrantes, que no sucedan elementos, por ejemplo, lo que vimos en Europa, en Chipre, el problema que hubo para los ahorrantes. Finalmente, lo que le cuesta al banco, le cuesta al sector público, le cuesta al contribuyente, le cuesta al usuario financiero, y por lo tanto queremos evitar y tener un instrumental para que esto sea mucho más eficiente para todos. En cuanto a un órgano colegiado que se ha hablado, esta comisión de valores, algo parecido a lo que tiene Estados Unidos, en el cual tanto la Superintendencia de Bancos como la Superintendencia de Valores y Seguros estén en un organismo colegiado que le permita actuar de una manera más coordinada. Hoy día la discusión en términos de las distintas reformas legales está primero situada en la Comisión de Valores, ¿no es cierto? Y están a puertas de cerrar ese tema con esa nueva ley, y después cuando se cierre ese tema ya vamos a entrar a hablar de esta reforma de la Ley General de Bancos, y como tú lo planteaste en tu introducción, esto va a ser enviado, según lo ha propuesto el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, el año 2016, y por lo tanto ahí también se está pensando en una suerte de integración para tener una visión más sistémica, por ejemplo, de los conglomerados financieros. Eso es muy importante con respecto a la labor que pueden hacer los distintos órganos en la supervisión, porque hemos visto durante todo este año, y seguimos viendo, hoy día estoy viendo aquí, por ejemplo, en el Pulso, el caso Aurus, administradora estima en $25 millones de daño patrimonial de fondos cuestionados. No solo la única,
tenemos AC Inversions, tenemos recientemente el caso de Rafael Garay, el caso Arcano. Son una serie de casos que incluso me imagino que tuvo que ir al Congreso Nacional a participar de esta comisión investigadora para ver el rol que tiene la superintendencia en la fiscalización. Hablemos un poco cuál es el rol de fiscalización, qué pasa con entes regulados y entes no regulados, porque ahí hay varios temas que la ciudadanía muchas veces los mezcla, no los entiende. Así es, y eso es bueno aclararlo, porque también esto es un componente de la propia educación financiera. No solamente entender cómo funcionan los instrumentos financieros, sino también qué significa que una institución esté regulada y supervisada por alguna superintendencia. Y en ese contexto nosotros hemos sido bastante claros, y esto lo plantean las leyes correspondientes a cada una de las instituciones supervisoras, es que el perímetro regulatorio está exactamente definido. En el caso de la super de bancos, obviamente tenemos una fiscalización bastante intrusiva por parte de los bancos. También tenemos la fiscalización de cooperativas, pero por ejemplo, te doy el ejemplo de las cooperativas. En el caso de las cooperativas, la ley es bien explícita. Nos dicen, la superintendencia de bancos e instituciones financieras puede fiscalizar a las cooperativas de solo 400.000 UF como activos para arriba. No puede fiscalizar otra cooperativa que tenga menos de 400.000 UF. Y además, solo puede supervisar los temas de solvencia y no los temas de gobierno corporativo. Y eso es lo que dice la ley, y eso es lo que uno tiene, las facultades que uno tiene es sobre esos temas. Y eso habría que mejorar en cuanto a hacer una ley que entren todos, porque obviamente que la regulación de los formales están bajo las reglas y dan seguridad, pero ¿qué pasa con los informales que no dan seguridad? Claro, pero después está el tema de la informalidad, pero acá hay que ser bastante claro respecto a que estos supuestas estafas son estafas, es decir, hay instituciones que quieren pasar desapercibidas y quieren estar fuera de la ley y no quieren ser reguladas y no quieren ser supervisadas, como también hemos tenido cierta evidencia al respecto. Por lo tanto, es muy difícil tratar de revisar esos casos, y por lo tanto el mensaje que hemos enviado a la comunidad es que frente a alguna duda, frente a alguna evidencia, hagan las denuncias respectivas o hagan las consultas respectivas. Cuando a usted le ofrecen un 18% rentabilidad fija, garantizada, o un 20, un 25, un 30%, hágase la pregunta, ¿esto es lícito? ¿Esto una institución supervisada me lo puede dar? Hoy por hoy, un 18% fijo garantizado no te lo da nadie en el mundo. Nadie. Obviamente puede haber una rentabilidad del 18%. Eso puede ser una renta variable, puede ser alguna acción, pero nadie te puede garantizar una rentabilidad fija tan alta. Superintendente, son las 2:18. Estoy con el superintendente Eric Parrado de Bancos e Instituciones Financieras. ¿Le parece hacemos una pausa y luego seguimos conversando? Tenemos mucho que hablar sobre inclusión financiera, cómo están las mujeres. Yo creo que ese es un tema interesante para la segunda parte del programa. Me interesa mucho. Visión es anticiparse a los desafíos, lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Estamos de vuelta en este jueves 6 de octubre, día de Chile, partido de Chile con Ecuador. Vamos a cruzar los dedos para que nos vaya bien hoy en ese país. Estoy junto a Eric Parrado, superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, conversando de la banca, conversando de la regulación, conversando de la educación financiera. Un montón de temas que tenemos que administrar en solo 30 minutos. Yo creo que es interesante terminar lo que estábamos conversando sobre las estafas piramidales, sobre el rol de la superintendencia, sobre también el rol
de los ciudadanos? Porque uno se pregunta, me dijiste 18% de rentabilidad, nos encantaría tener un 18% de rentabilidad, pero ¿no habrá una palabra relativa a codicia más que educación financiera? Yo creo que es una combinación de muchas cosas, un tema de desconocimiento, un tema de también ambición de la ganancia fácil, y los chilenos sabemos que no hay nada fácil en este mundo, ¿no es cierto? Uno se levanta temprano para trabajar, para ganarse un ingreso, y por lo tanto cuando las cosas vienen muy fáciles, tanto las promesas financieras como incluso uno podría decir las promesas políticas, hágase las preguntas si eso es razonable o no. Y hay medios, nuestra página web, por ejemplo, tiene toda la lista de fiscalizados por la parte de la superintendencia de bancos. Lo mismo lo tiene la super de valores, lo mismo lo tienen otras superintendencias, y por lo tanto yo creo que hay que hacer un esfuerzo de plantearse, revisar si son fiscalizados o no y hacer las preguntas correctas. Seamos más humildes. A veces creemos que sabemos todo, pero yo creo que hay que ser más humildes para pedir ayuda al que tiene la información, y obviamente la superintendencia está para apoyar en ese sentido. Eso es en cuanto a también la responsabilidad que tiene cada ciudadano de supervisar, porque existen los instrumentos en internet para poder revisar la página. Se pueden meter en la página de usted, la página de SBIP, y chequear si la institución está siendo fiscalizada o no. Pero ya estamos en este proceso, ya estamos con la estafa a puertas. ¿Y qué pasa con los ciudadanos? ¿Cómo se pueden proteger? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con el rol de las instituciones? Chile tiene instituciones que funcionan, y por lo tanto cuando hay alguna denuncia por estafa, las instituciones funcionan. El Ministerio Público hoy día está haciendo investigaciones respecto a los distintos casos, y nosotros también hemos contribuido con denuncias cuando tenemos evidencia, cuando tenemos contratos que dan a entender que alguien está vulnerando la ley, y por lo tanto es el esfuerzo que hacen la superintendencia financiera. Pero necesitamos la evidencia y necesitamos las denuncias de la gente. La gente puede hacer la denuncia respectiva a los ministerios públicos o tal vez a través de nuestras propias instituciones, pero también es un deber de decir, si hay algo raro, hago la denuncia, hago la consulta. Ahí está dentro del perímetro que tienen ustedes, el perímetro regulatorio. Así es, y la ley, como te decía, es bastante estricta respecto a eso. El perímetro regulatorio está muy definido, y por lo tanto también le decimos a las personas que revisen constantemente cuáles son las instituciones fiscalizadas y no se dejen llevar por la ganancia fácil. Dentro de la revisión que se va a hacer en esta nueva ley, de la Ley General de Bancos, se va a revisar el artículo 39, que es uno del artículo que ha salido bastante coincidente en las distintas estafas piramidales. Bueno, el artículo 39 plantea lo siguiente. El artículo 39, para que todo el mundo lo entienda, es que nadie puede captar, nadie puede recibir dinero si no está expresamente en la ley. Obviamente eso significa que los bancos lo pueden hacer, que otras instituciones financieras lo pueden hacer, pero hay que revisar constantemente cuáles son los distintos tipos de instrumentos o los distintos tipos de instituciones que pueden estar haciéndolo a través de la Ley General de Bancos o a través de la Ley de Sociedades. Y por lo tanto es, de nuevo, deber de preguntarse si es que eso se está haciendo correctamente. Hay casos en que son innovaciones que son relativamente buenas cuando uno las ve en otras jurisdicciones. Por ejemplo, el tema del crowdfunding. El tema del crowdfunding se ve como una buena iniciativa, pero hoy por hoy no está permitido porque, de nuevo, si no está autorizado por ley, no se pueden recibir esos recursos. Entonces, de nuevo, hay que ir revisando qué instituciones pueden hacer este tipo de transacciones o no. Y en cuanto a las transacciones, también abrirse un poco a lo que significan los derivados y otras operaciones en cuales Chile también está atrasado. Bueno, y en ese, por ejemplo, contratos por derivados, forex, todo el tema de divisas, están en áreas grises en que no tiene regulación, y por lo tanto no existe una supervisión tan parecida como la tienen los bancos o otro tipo de sociedades, y por lo tanto acá las recomendaciones, por ejemplo, de la Comisión Investigadora respecto a este tipo de estafas, este tipo de actividades, es tratar de revisar la legislación al respecto. Hablando de otros temas, se nos acaba el tiempo, tiene que ver con la ley de prepago. ¿Cómo va eso? En algún minuto salió dentro de los medios de comunicación, cuando Metro se quería incorporar, hubo una discusión en torno al tema, pero yo creo que la ley ya está casi lista. Está aprobada por el Congreso y por lo tanto solo falta la promulgación. Y nosotros, conjuntamente con el Banco Central de Chile, estamos preparando la normativa asociada a la ley, es decir, la bajada normativa
que se viene con normas del Banco Central y normas de la Superintendencia para que ya el 2017 las instituciones que quieran entrar a este mercado lo puedan hacer. ¿Qué beneficio tiene para el usuario? Muchísimo. Nosotros hemos apoyado bastante esta ley. Nosotros creemos que esta ley puede tener un impacto muy significativo para la inclusión financiera, para un primer acceso a la inclusión financiera, porque va a ser la puerta de entrada para instrumentos un poquito más sofisticados después. Pero hoy día estamos hablando de inclusión financiera, estamos hablando de seguridad, porque ahora vamos a poder hacer transacciones solamente, por ejemplo, a través de los teléfonos, de los smartphones, o a través de chequeras electrónicas, billeteras electrónicas, y por lo tanto el uso del dinero debiera ir bajando. Obviamente hay un tema cultural de por medio, pero también tiene esa contribución. Y ahí está el tema que tiene que ver con la ciberseguridad, los desafíos de estas nuevas tecnologías. Así es. Y otro beneficio va a ser el tema, por ejemplo, de que pagos sociales también pueden hacerse a través de este tipo de tarjetas de prepago. ¿Ayuda la banca a llegar, o la institución, o sea, el dinero plástico, a más cantidad de personas? De todas maneras, por ejemplo, en los términos de inclusión financiera, en el último y el primer informe que hizo la Super de Banco recientemente, concluimos que el 98% de los chilenos tiene algún instrumento financiero. Y esto obviamente está bien asociado a la cuenta RUT del Banco Estado, porque es como el primer instrumento que alguien puede tener desde los 15 años, y por lo tanto vemos que muchos de los chilenos están con algún instrumento financiero, pero abrir la competencia a más actores por el lado no bancario yo creo que también es bastante saludable. Otro de los temas que me gustaría que tocáramos tiene que ver con la inclusión por género. Ustedes también, dentro de los caballitos de batalla que tiene que ver con estas diferencias que existen de género en el acceso y uso de los productos, como reveló este informe de género que ustedes presentaron. Así es, y este informe, como tú dices, se ha transformado en un ícono, y no solamente en un ícono nacional, sino un ícono internacional. Se está transformando en un buen ejemplo a replicarse en distintos países, y no solo de nuestros vecinos, del mundo más latinoamericano, pero sino también del resto del mundo, incluyendo los países desarrollados. ¿Y qué es lo que hace este informe? Es algo bastante simple, es desagrega los datos de acceso y uso de instrumentos bancarios por sexo. Es decir, cómo es el comportamiento de pago de hombres versus mujeres, cómo tienen acceso a ciertos productos, por ejemplo, en crédito hipotecario, los hombres versus las mujeres, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, etcétera. Y ahí las conclusiones son bastante interesantes. ¿Están conformes con este aumento de presupuesto que hizo el ministro de Hacienda para la superintendencia? Siempre se puede mejorar, ¿no es cierto? Cuando uno habla de los presupuestos, y al igual que las familias, uno siempre quiere más. Pero uno entiende también cuáles son las condiciones que hoy día impone la economía, impone el precio del cobre, y por lo tanto también somos bastante respetuosos respecto al presupuesto nacional. Y tengo entendido que la mayor parte de esos presupuestos ustedes tienen destinar en proyectos como la ley de probidad y la ley de prepago. Así es, tenemos un aumento de dotación, y mitad del aumento de dotación se va a ir a la ley de prepagos y la mitad a la ley de probidad. Es decir, son leyes nuevas que obviamente requieren más recursos humanos y obviamente recursos financieros. Contémosle a las personas, ya nos queda un minuto de programa, ¿qué se viene para el resto de octubre con respecto a la educación financiera? ¿Qué actividades van a desarrollar? Tenemos varias actividades, como te lo anunciaba al principio de la charla, tenemos algunas actividades en regiones. Tenemos una feria de educación financiera similar a la que tuvimos acá en Santiago, en Concepción. Así que vamos a ir con el superintendente de valores y el superintendente de pensiones también a transmitir estas ideas para que no sea visto solamente como un tema de Santiago, sino que también sea visto como un tema nacional. También vamos a participar en algunas charlas en Puerto Montt y también en Iquique. Entonces está una agenda bastante movida. Y lo importante del mes de la educación financiera es que no solamente las superintendencias participan en charlas, en distintas actividades, sino que también sumamos otros esfuerzos del sector público, como el CERNAC, FOSIS, Tesorería, Banco Central de Chile, pero también iniciativas del sector privado, tanto asociaciones gremiales, la Asociación de Bancos, la Asociación de Fondos Mutuos, la Asociación de AFPs, pero también iniciativas
individuales como bancos, cooperativas. Y por lo tanto, lo que uno espera es llenar este mes de octubre con todas las iniciativas de educación financiera, sean juegos, sean charlas, sean talleres, tanto para los jóvenes como para los adultos mayores o en general para toda la audiencia que esté interesada en este tema. Bueno, el objetivo es que no solo el mes de octubre sea la educación financiera, sino que sea un trending topic que genere un cambio cultural para poder generar una mayor capacidad de ahorro más que de crédito de los ciudadanos. Así es, sanidad financiera es sanidad mental, así que esto lo vamos a poner de moda, lo estamos tratando de poner de moda, pero que queremos que sea una moda permanente. Muchas gracias, Eric Parrado, superintendente de Banco de Instituciones Financieras. Hoy hemos hecho una mirada financiera distinta, hablando sobre un tema tan importante para todos los ciudadanos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por el esfuerzo de llegar a tiempo con el partido que gane Chile, ¿o no? Va a ganar Chile, tengo fe. ¿Cuánto? 2-0 por lo menos. Qué bueno, ok, 2-0, vamos a ver, ojalá que ganes la apuesta. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.